Hola, nosotros somos el equipo número 2, conformado por Avendaño Rodríguez Rebeca, Briones García Paulina, Sandoval Flores Luis Ángel y yo, López Jiménez Fátima Adriana. Y el día de hoy les vamos a hablar acerca de meningoencefalitis a mediana primaria. Para abordar este tema nos vamos a apoyar de 7 subtemas que van desde la definición hasta el tratamiento de la enfermedad. Y bueno, dentro de la definición tenemos que es una enfermedad cuyo cuadro clínico va a tener un inicio súbito, con curso rápido y fulminante, que aparece posterior a la incubación del protozoario, en este caso una amiba de vida libre llamada Naegleria fowleri, cuyos trofozoitos van a ser inhalados en el polvo o también aspirados en agua contaminada y van a pasar desde el neuroepitelio olfatorio hacia el sistema nervioso central, ocasionando así un cuadro típico de meningitis aguda, en donde se incluyen síntomas como cefalea frontal intensa, fiebre, vómito, signos de irritación meningia, en este caso vamos a tener a la rigidez nucal, letargia y muchos otros que veremos más adelante. La mayoría de casos va a morir aproximadamente de 48 a 72 horas después de la aparición del cuadro y principalmente va a ser por paro cardiorrespiratorio o por edema pulmonar. Y bueno, dentro de la epidemiología de esta enfermedad tenemos que a las amibas de vida libre por mucho tiempo no se les dio tanta importancia hasta que se vio que eran las responsables de causar meningoencefalitis crónica y también aguda. A nivel mundial se desconoce la incidencia y la prevalencia de los casos de esta enfermedad, sin embargo se estima que el riesgo a enfermar es de un caso por cada 2.5 millones de exposiciones a agua contaminada durante estaciones calurosas, siendo más frecuente en hombres que en mujeres. Ahora, dentro de los factores de riesgo que van a ser más vulnerable a las personas de contraer esta enfermedad, tenemos 3 principales y el primero de ellos va a ser el realizar actividades en aguas sin mantenimiento o cloración durante el verano, que es algo que vemos muy comúnmente en épocas del año como esta, que son muy calurosas. El segundo va a ser bucear en canales con lodo o de aguas residuales, ya que muchas personas utilizan a los canales como un lugar recreativo y esto hace que se vuelvan más propensos a contraer la enfermedad. El tercero va a ser jugar en fuentes cuya agua se encuentre caliente, que es algo que también vemos muy comúnmente. Todo lo anterior va a ser debido a que este ameboflagelado es termófilo y por tanto puede tolerar temperaturas de entre 40 a 45 grados centígrados. En nuestro país, a pesar de haber existido múltiples casos, únicamente se han reportado bibliográficamente 3 casos de esta enfermedad. El primero fue en 1978 y fue un adolescente residente de Mexicali, Baja California, que solía nadar en aguas de canales de riego y había sufrido un traumatismo nasal previo. Este adolescente falleció por un cuadro súbito de meningitis y el diagnóstico se realizó post-mortem, en especial fue un diagnóstico histopatológico. El segundo fue un adolescente de Huetamo, Michoacán, que trabajaba en un estanque de peces y murió por un cuadro súbito de meningitis. El tercero fue una niña residente de Monterrey, que a ella sí se le administró medicamento y fue la única que sobrevivió a la enfermedad en nuestro país. Todo lo anterior nos indica que en los 3 casos, al haberse compartido factores de riesgo, es por ello que se contrajo la enfermedad, así como también nos deja en claro que un diagnóstico oportuno hace que se eleve la esperanza de vida en estos casos. Ahora bien, dentro del último apartado de epidemiología tenemos a lo que es la vigilancia epidemiológica, que nos va a indicar que ésta se llevará a cabo en todas las unidades de salud, tanto públicas y privadas, y esta vigilancia va a ser permanente en áreas identificadas de riesgo. Se debe de notificar también de manera inmediata un caso probable, así como también se debe de tomar la muestra y hacer seguimiento del caso. Por otro lado, también debe de haber una verificación y clasificación adecuada de defunciones y por último se deben de implementar acciones tanto de prevención, en este caso tenemos por medio de avisos y alertas sanitarias, y el control. Me presento, soy Avendaño Rodríguez Rebeca y ahora nos vamos a enfocar en la etiopatología. Bueno, la meningoencefalitis ameba primaria, mejor abreviada como MAP,
Afecta principalmente a niños y adultos jóvenes, y es más prevalente en regiones tropicales y subtropicales, con una tasa de mortalidad superior al 98%. Esto se debe principalmente a un protozoario del género Naegleria, compuesto por 47 especies de ameboflagelados de vida libre. ¿Esto qué quiere decir? Ellos son capaces de sobrevivir y de replicarse en el medio ambiente sin necesidad de un huésped. Sin embargo, la especie Naegleria fowleri, o también llamada coloquialmente como ameba comecerebros, se ha relacionado patógenamente en el ser humano. Conociendo un poquito más a nuestro agente causal, podemos decir que pertenece a la familia Balcanfidea, de orden Scisopirinedia, de Filopercolozoa, y como podemos observar en la imagen inferior izquierda, podemos ver un montaje húmedo de trofozoitos justamente en Naegleria fowleri, cultivados a partir de líquido cefalorraquídeo en un paciente con MAP. Conociendo más allá de Naegleria fowleri, podemos decir que es un ameboflagelado termofílico. Esto nos dice que puede soportar temperaturas que oscilan entre los 4 y más de 50 grados Celsius. Además, su ciclo de vida se caracteriza por tener 3 etapas: trofozoitos, flagelados y quistes. Sin embargo, nosotros nos vamos a enfocar en los trofozoitos, ya que estos se encuentran en fase de reproducción y además son causantes de la MAP. Asimismo, nuestro agente causal se reproduce de manera rápida y se alimenta principalmente de bacterias gram-negativas. En circunstancias muy adversas, el trofozoito se transforma en quiste. Esta es una estructura muy resistente, capaz de soportar temperaturas de hasta 4 grados Celsius. Por consiguiente, puede desarrollarse en diversos lugares del mundo, pero excluimos a las regiones polares. Por otra parte, cuando se encuentra en condiciones desfavorables, la ameba pasa a una forma flagelar, que conserva las características amebianas, pero no es reproductiva ni infecciosa, a comparación de que en condiciones normales se vuelve al estadio de trofozoito, caracterizado por ser una estructura en forma de copa, para alimentarse de bacterias gram negativas. Durante esta fase, se encuentra en su máximo estado reproductivo e infeccioso, volviéndose patógeno y entrando rápidamente en el cuerpo humano a través del conducto nasal. Hablando de la exposición a nuestro agente patógeno, podemos decir que la infección ocurre cuando los trofozoitos de la amiba, la cual se encuentra en lagos, lagunas, piscinas, estanques y canales de riego, así como en aguas dulces, la cual está directamente relacionada con la temperatura del agua, se pone en contacto con la mucosa nasal del individuo. Sin embargo, a pesar de que la exposición de múltiples personas a aguas contaminadas con este microorganismo, pocos van a desarrollar la enfermedad. También es muy interesante mencionar que se han reportado casos aislados por contaminación de los sistemas de tuberías de agua potable en casas del sur de los Estados Unidos americanos. También, algo muy importante que mencionar es de que en la actualidad se han secuenciado el genoma de Naegleria fowleri, lo cual ha permitido conocer mejor su historia evolutiva y sus posibles objetivos de intervención. Estos datos hereditarios han preparado el desarrollo de nuevos procedimientos de inoculación para prevenir el devastador impacto de las infecciones por este microorganismo. También, otro agente causal de esta enfermedad es la Acanthamoeba. Especies reconocidas como patógenos para los seres humanos incluyen Castenali, Polypaga, Culversoni, Palestinesis, Astronixis, Hatchetti, Heli, Rhizodes, Dibonoesis y Griffini. Sin embargo, no se han registrado casos la cual esta sea la causante. Hablando de la especie, podemos decir que tolera un rango amplio de osmolaridad, lo que le permite sobrevivir en agua destilada, los medios de cultivo de tejidos, el cuerpo de los mamíferos y el agua de mar. A diferencia de Naegleria fowleri, el crecimiento es inhibido por las temperaturas superiores a 35 grados Celsius, incluso hasta los 39 grados Celsius. También, estudios serológicos han detectado anticuerpos séricos contra la Acanthamoeba en un 50 a un 100% en algunas cohortes de las personas sanas. Como podemos ver en la siguiente tabla, nos muestra las diferencias entre amebas de vida libre. Principalmente nos vamos a enfocar en las mencionadas anteriormente, que es Naegleria y Acanthamoeba. De epidemiología, Naegleria se encuentra en pacientes que tienen exposición en baños en piscinas, ríos y lagos. Su tiempo de incubación es de 4 a 6 días. Su medio de entrada es a través del epitelio olfatorio, su diseminación es a través del sistema nervioso, su inicio es súbito, su curso es fulminante y la muestra de líquido cefalorraquídeo nos puede presentar que es hemorrágico. Pasando a la Acanthamoeba,
Su epidemiología se encuentra en pacientes específicamente con enfermedades crónicas e inmunocomprometidas. Su tiempo de incubación es de más de 10 días. Su medio de entrada es a través de las vías respiratorias altas, que pasan después a las vías respiratorias bajas, como lo que es nuestro pulmón. Su diseminación es hematogénea, su inicio es insidioso, su curso es crónico, y su líquido cefalorraquídeo nos puede dar un diagnóstico positivo a meningoencefalitis crónica. Para comprender la fisiopatología, primero tenemos que saber que esta ameba posee 3 estadios. El primero es el trofozoito, que básicamente va a estar presente en condiciones favorables y va a ser la única forma en la que la ameba se va a poder reproducir, alimentar y causar infecciones a otros organismos. Después tenemos el flagelado, presente en condiciones no nutritivas, porque justamente estos flagelos le van a permitir desplazarse hacia ambientes más favorables. Y finalmente el quiste, que va a ser una forma que va a adoptar cuando se encuentre en condiciones sumamente hostiles, porque, por ejemplo, le va a permitir soportar temperaturas hasta de 4 grados Celsius. Básicamente lo va a inactivar metabólicamente. Cuando tenemos contacto con el agua contaminada o con el polvo cargado de quistes, esta ameba va a ingresar a nuestro organismo a través de la cavidad nasal. Se va a adherir a la mucosa nasal, la va a penetrar y va a migrar a lo largo de los nervios olfatorios a través de la lámina cribosa del etmoides hasta llegar al bulbo olfatorio. Luego va a ingresar al cerebro a través justamente de los haces nerviosos olfatorios, donde se va a multiplicar, causar edema cerebral, hernia y finalmente la muerte. Bueno, en esta imagen vemos básicamente los estadios de la ameba y nos damos cuenta otra vez de que en la etapa de trofozoito va a poder invadir el sistema nervioso central y que en la flagelar va a adquirir la capacidad de deslizarse hacia la nariz del hospedero. Para que la ameba pueda atravesar la lámina cribosa y llegar al bulbo olfatorio, tiene que usar diversos mecanismos como los dependientes de contacto, que básicamente va a ser una forma de agresión física a nivel celular. Esto va a ocurrir porque la ameba se va a unir a los componentes de la membrana basal, como la laminina 1, el colágeno y la fibronectina, gracias a las proteínas que ella posee similares a integrinas y de unión a la fibronectina, incluyendo también las cinasas C, que van a permitir una mejor adhesión y citotoxicidad hacia la célula huésped. También las amebas causan destrucción tisular a través de fagocitosis dependiente de contacto. Básicamente va a ingerir fragmentos de células del cerebro humano de manera gradual. Esta va a ser una de las estrategias que le va a permitir invadir y destruir el tejido cerebral. Por otro lado, tenemos la presencia de los mecanismos independientes de contacto, que básicamente va a ser que la ameba puede segregar proteasas para dañar la barrera hematoencefálica y las meninges, proteínas formadoras de poros para despolarizar las células, o fosfolipasas, esfingomilinasas, etcétera, para generar desmielinización y por ende un proceso neurodegenerativo. Todos estos mecanismos van a generar inflamación y por ende la liberación de citocinas proinflamatorias como la interleucina 1, la 6 o el factor de necrosis tumoral, atrayendo así a las células inflamatorias como macrófagos y neutrófilos. Esta acumulación y producción de citocinas proinflamatorias van a generar una degradación de la barrera hematoencefálica, induciendo la hiperinflamación del cerebro porque se va a generar un edema por extravasación de líquido. También sabemos que justamente a través de las terminaciones nerviosas del nervio olfatorio, la ameba va a poder llegar hasta el cerebro, al espacio subaracnoideo y diseminarse a todo el sistema nervioso central. Al aumentar la presión intracraneal por el edema, se va a buscar una forma de que la presión salga y normalmente va a ser por el agujero magno, lo que va a ocasionar una hernia del tallo encefálico. Esta hernia va a presionar al bulbo raquídeo y por ende va a dañar al centro vasomotor y respiratorio, ocasionando un paro cardiorrespiratorio. En sí, esta patología va a ocasionar también necrosis, hemorragia y destrucción del tejido cerebral. En cuanto a las manifestaciones clínicas, tenemos que después de la exposición vamos a tener un periodo de incubación de 3 a 5 días y se va a presentar fiebre y malestar general como anosmia o hipogeusia. A los 6 días se inician los signos de irritación meningia, entre los que encontramos rigidez en la nuca, fotofobia y cefalea. A los 7 el compromiso respiratorio y a los 10 se va a continuar el deterioro con somnolencia, estupor, letargia, parálisis, convulsiones y finalmente coma y muerte por paro cardiorrespiratorio. Enfocándonos en el diagnóstico, tenemos como primer punto la exploración física. Esta se debe de complementar con las manifestaciones clínicas que el paciente presente. Como segundo punto, tenemos al examen del líquido cefalorraquídeo. Este nos va a demostrar un aspecto opalino, turbio y purulento. Puede ser levemente hemorrágico. Destaca una pleocitosis con predominio de células polimorfonucleares, un aumento de proteínas y una glucosa baja. Como tercer punto, tenemos a nuestro diagnóstico definitivo, que es lo histológico. Este se realiza con la identificación del microorganismo en biopsias cerebrales o cutáneas.
en donde el trofosfodito móvil se puede visualizar en una preparación en fresco o tras una tinción de Wright o Giemsa de líquido cefalorraquídeo. Estas podemos observar que las amibas van a presentar un citoplasma retráctil ligeramente teñido de azul con un núcleo tenue de color rosáceo. Sin embargo, pasando al siguiente punto que es el cultivo, podemos ver que la inoculación de líquido cefalorraquídeo o de muestras de tejido triturado en placas de agar no nutritivos sembradas en un Escherichia coli, seguida por la incubación a 37 grados centígrados, da como resultado la producción de una gran cantidad de amebas. También tenemos las pruebas de imagen. Estas se pueden objetivar anormalidades en varias regiones del cerebro, incluyendo el cerebro medio y el espacio subaracnoideo. Aquí podemos encontrar edema cerebral, zonas de hemorragia y necrosis y realce de las leptomeninges. Esto se va a realizar a través de una tomografía computarizada o de una resonancia magnética. Asimismo, podemos observar en la imagen de la derecha, en el punto A, un cerebro edematizado y con múltiples focos hemorrágicos en la corteza de ambos hemisferios cerebrales. En el punto B, tenemos cortes a distintos niveles de los hemisferios cerebrales, en donde se aprecian varios focos hemorrágicos y necróticos en la sustancia blanca y gris. En el punto C, tenemos cortes de cerebelo, que también muestran múltiples lesiones hemorrágicas y necróticas en ambos lóbulos y en la vermis. Sin embargo, en el punto D podemos ver una microscopía de encéfalo. Aquí se pueden observar la presencia de trofozoitos de Naegleria fowleri perivasculares. Sin embargo, en el punto E lo podemos ver más claro, ya que es una ampliación de la imagen previa. Bueno, pues ahora hablaremos un poco sobre el tratamiento para la meningoencefalitis amebiana primaria. Y realmente en la actualidad no hay ningún tratamiento satisfactorio para esta enfermedad. Sin embargo, esto ha sido provocado por diferentes factores. Entre los principales es que la enfermedad evoluciona muy rápido y es justamente por esta razón que ha sido difícil identificar tratamientos para combatirla. Otro factor que me gustaría tratar es que diferentes investigadores a lo largo del tiempo se han dado cuenta que antibióticos que se utilizan ya sea para la meningitis bacteriana o los antiamebianos que se conocen son ineficaces en la infección para Naegleria. Sin embargo, hay cierta evidencia de que ciertos medicamentos podrían ser eficaces para tratar esta enfermedad, entre los que se encuentran los que vemos en pantalla: la anfotericina B, rifampicina, miltefosina, acitromicina, fluconazol y algunos anticonvulsionantes. Algunas otras bibliografías mencionan que también puede ser efectivo el uso de dexametasona. Entre todos estos, parece que la anfotericina B es el tratamiento más efectivo para esta enfermedad. La anfotericina B es un compuesto poliénico que actúa sobre la membrana celular. Esto a su vez causa una alteración de permeabilidad selectiva y a su vez determina el vaciamiento del contenido citoplasmático. Las amibas expuestas a este fármaco se redondean y no forman pseudópodos. Ahora, por su parte, la microscopía electrónica nos ha permitido evidenciar otros cambios a nivel de membrana. Algunos de estos cambios los observamos en el aumento de la plasticidad del núcleo, un incremento en la cantidad de retículo rugoso y liso, la disminución de formación de vacuolas digestivas y también en la producción de vesículas en la membrana celular. Los otros medicamentos regularmente suelen ser administrados conjuntamente con la anfotericina B, como es el caso de miconazol o rifampicina, por poner algún ejemplo. Por su parte, la anfotericina B puede ser administrada de dos formas, ya sea por dosis intravenosas o por administración intracecal. En la otra diapositiva podemos ver una tablita que justamente nos relaciona el tipo de medicamento, la dosis, la vía de administración, tanto dosis máxima y duración. Lo que nos llama la atención es principalmente la duración de la terapia. La bibliografía marca que puede ir desde 9 a 30 días, sin embargo vemos que la anfotericina B puede durar desde 13 días a 11 días la duración del tratamiento, mientras que con respecto a las otras vemos que realmente la duración es muy larga, hablamos desde los 28 días o por ejemplo en el caso de la dexametasona de 4 días. Por parte del equipo eso sería todo y muchas gracias por su atención.